Hola, buenas tardes. Nosotros somos Café Psicológico. Somos alumnos de la Universidad Contemporánea de las Américas. Me presento. Yo soy Alexander. Yo soy Karime. Yo soy Gabriela. Y yo soy Leslie. Bueno, pues bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema delicado pero muy necesario. El tema del día de hoy es hijos de padres con adicciones desde un enfoque psicoeducativo y preventivo. Bueno, ¿ustedes saben qué son las adicciones? Desde mi punto de vista, las adicciones son una enfermedad neuropsicológica que hace que un individuo tenga una necesidad extrema de realizar una acción o de tomar alguna sustancia. Yo concuerdo con mi compañero Alex de que pues las personas con adicciones eh, dependen de, pues igual ya sea de una sustancia o de algún otro factor, por así decirlo, y pues pierden el control poco a poco de lo que es su vida. Eso era lo que yo entendía también, que era como una dependencia hacia algo y pues muchas veces esos tipos de dependencia nos hacen tener algún tipo de conducta diferente que puede afectarnos a nosotros, tanto física como emocionalmente. Yo concuerdo contigo, Leslie, ya que también podría ser una dependencia física o psicológica, ya que podría involucrar sustancias como el alcohol, las drogas, o también podría ser una adicción conductual, donde involucre adicción hacia la comida, hacia los juegos o hacia el sexo. Bueno, el tema de las adicciones es muy amplio, pero en ese caso vamos a hablar sobre los padres con adicciones, pero desde el punto de vista desde los hijos. Vamos a hablar acerca de las consecuencias de las adicciones en los hijos, el cómo es que ellos se ven afectados emocionalmente, tanto cognitivamente, y todo esto va a ser desde un punto de vista psicoeducativo y de prevención. Una de las consecuencias muy notables es la ansiedad y el miedo, ya que el comportamiento de los padres es muy impredecible. Sí, bueno, voy a poner un ejemplo, por así decirlo. Yo he visto casos de que pues cuando la persona es muy adicta a la sustancia del alcohol, hace lo necesario para poder conseguir, pues, ¿cómo se dirá? Bueno, dinero para poder comprar, pues, lo que lo mantiene ansioso. Otra de las consecuencias también que es muy notable en los hijos es el bajo autoestima, ya que ellos se sienten invisibles, ya que sus papás no los toman en cuenta absolutamente para nada. Y otro problema sería los problemas de vínculo y confianza. ¿Ustedes saben un poquito sobre? Yo quiero añadir algo al primer punto que tú dijiste, Gaby, en el de ansiedad y miedo, y es que bueno, al hijo, en los primeros años que su padre tiene adicción, este sí siente el miedo, pero esto es algo que va cambiando conforme pasa el tiempo. El niño, cuando comienza a crecer y su padre sigue igual, cambia ese miedo por un rechazo, empieza a sentir un desprecio hacia el padre por no haber sido la figura paterna que debió haber recibido. Y es aquí también donde entra lo de el rol parental invertido, donde los niños toman este rol de los padres, ya que pues de alguna forma tienen que madurar desde antes de lo que deberían. No hay una figura como de autoridad, se podría decir. Ya que los hijos pues se ponen en el papel del padre. De hecho, hay como un tipo de escala dependiendo de la cantidad de hermanos, donde el hermano mayor se considera como el héroe, es el que se hace cargo tanto de sus hermanos como de las responsabilidades de la casa. El hermano del medio se toma como el hijo invisible, casi no le prestan la atención que se le debe, y al hijo menor se le toma como la mascota de la familia, por así decirlo. Una parte consentida, bueno, sí, el consentido de la familia, al que casi no le hace nada. Leslie, ¿podrías apoyarme con esto? Pero no me preguntes. Yo había escuchado, pero lo había leído, pero era más sobre que
Sobre que a veces los hijos llegan a culparse porque se creen, o sea, toman todo lo que ven sobre sus padres y creen que todo lo que está pasando es culpa de ellos. Se meten mucho en ese sentido, entonces van creciendo con eso. Van creciendo con eso y pues tienen como esa impotencia de querer haber hecho algo o como es lo que te referías. Más hacia que no saben qué hacer en esa situación porque ya están normalizando las conductas de sus padres. Por ejemplo, hace tiempo me había encontrado un video en Instagram que habían grabado a una pareja que estaban en un metro y esta pareja se veía que estaba demasiado drogada porque ya ni siquiera se movían y parecían como de esos zombies y ahí había un niño y el niño no hacía nada porque ya había normalizado esa conducta. Para él no era extraño ver eso. Era algo normal, pues. Él ya lo veía súper normal, ya había normalizado toda esa situación y ya era como parte de su vida y el niño se veía muy pequeño. De hecho, otra de las consecuencias de que los padres sean adictos es que el hijo empieza a presentar problemas de agresividad tanto en ambientes escolares como en su propia familia, no solo con mamá y papá, sino que con sus primos, con sus tíos o incluso sobrinos si es que llegas a tener. Pero eso sería como tipo de rechazo o porque no se porque se sienten inconformes. Entraría la parte de la seguridad y la autoestima, Mm. porque el niño pensaría de que se va a sentir rechazado, que lo van a aislar, igual que como lo hacen sus padres. Entonces sería como un tipo de autoprotegerse. Es, por así decirlo, un mecanismo de Un defensa. mecanismo. Es que me perdí porque habían de que dicho de los 3 hijos, ¿no? El mayor, el en medio y al final terminamos hablando de solo un hijo, que fue como de que ya me perdí. Tú regrésate a donde tú, o sea, lo que te haya quedado, tú quédate con ese punto. O sea, tú regresa al punto que querías hablar. Bueno, eso sobre lo que comentaron pues mis compañeros, creo yo que un problema de vínculo es de que luego el hijo no se pueda relacionar con las demás personas, pues a veces existe el rechazo, creo yo, de la misma sociedad. Por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo, si ven que tu padre o una persona está todo tomado y así, y ese pues obvio tiene un hijo, y que hacen sus compañeros pues se burlan de que tu papá es esto, es el otro, y a ti te hacen como un rechazo. O incluso los papás como que le dicen a su hijo que no se junten con él. Y ya también. Va como en cadena, sí es cierto. Bueno, yo pienso hablar acerca de qué tipo de intervenciones se le podría hacer a los padres con adicciones. Y es que existen solo dos métodos que sí están científicamente comprobados, que sería un método individual y otro método que, además del individual, o sea, lo conserva pues, añade otros dos, que sería la terapia familiar y una terapia de grupos. No sé si les interese oír acerca de esto. Sí, por favor. Ok, bueno, en la terapia individual pues se tomaría una corriente cognitivo-conductual para tratar la adicción del padre, y mientras que en el otro, además de la terapia cognitivo-conductual, se llevaría una terapia familiar. ¿Esto por qué? Porque le enseñaría a los padres a cómo ser mejores padres con sus hijos, y esto les ayudaría a refortalecer los vínculos y hacer una reestructuración de toda la familia. Y la terapia de grupos ayudaría al padre o la madre con la adicción a que no vuelva a caer, A recaer. sí, a recaer. Y también conocería a otras personas que son como él, pues, y se sentiría acompañado en todo esto. Eso sí me llamó la atención,
porque estás diciendo que es sobre trabajar también sobre los vínculos y no solamente de forma individual sobre el padre. Porque a veces cuando estás pasando sobre esta situación, pues bloqueas todo lo demás y solamente te concentras en buscar alguna alternativa para seguir con tu mismo vicio, que olvidas que en realidad tú eres un padre y poder trabajar eso en familia, terapia en familia, sí, eso sí me gustó. Aparte los vínculos cuando una persona es adicta a algo, poco a poco se van rompiendo. Esto se debe por factores como la violencia que genera o incluso otros factores como podría ser el económico, porque la persona que presenta la adicción se va a gastar todo el dinero solo para seguir teniendo esa adicción, seguir teniendo esa cosa que lo hace sentir bien, entre comillas. Acabo de recordar que entre una de las cosas que también había leído sobre ese tema era que a veces uno de los problemas que llegan a pasar los padres es que no quieren buscar ayuda porque creen que les van a quitar a sus hijos. Entonces ahí ellos se quedan con esa misma situación, no buscan ayuda para sí mismos ni buscan alguna alternativa de ayuda para sus hijos. Como pues hay muchos centros, uno de ellos y el más famoso pues es el DIF, pero no buscan ayuda porque creen que van a tener represalias con esto, porque al final de cuentas sí es negligencia familiar. Entonces pues no buscan ninguna de estas porque ellos saben que van a estar afectados de alguna forma. Y a la vez esto va creando como un tipo de ciclo, Ajá. donde el papá se siente mal, toma la droga o el alcohol. Esto genera que le pegas a sus hijos o a su esposa, se genera como un ambiente de tensión en la casa, el padre reflexiona y piensa que debería cambiar, pero luego le llega el miedo de que le van a quitar sus hijos y esto, y eso le genera el malestar que le hace seguir tomando las adicciones. No sé si me doy en... Sí, es como en ese punto había una palabra que es lo que sucede justamente cuando no estás consumiendo esta droga, que ya se acabó ese efecto, pero estás en busca de más porque justamente pues es una misma adicción, pero no recuerdo la palabra. La abstinencia. La abstinencia, que es justamente puede pasar eso en ese lapso. Bueno, aquí pues también creo yo que a veces el padre, bueno, ya sea padre o madre en general, a veces pues por un tiempo busca la ayuda, por así decirlo, se recupera ¿qué? 2 meses o así, pero vuelve a recaer igual en la droga o en alguna otra sustancia. Aquí la pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo podemos prevenir esto? De que, bueno, en general, ¿cómo podríamos prevenir una adicción? Yo podría decir de que primero deberíamos hacer como un informe a todas las familias acerca de qué son las adicciones y qué tipo de consejos llevan. Pero no sé si alguna de ustedes tiene otra idea. Sería como concientizar a las personas de las consecuencias que trae, porque no solo es de que afecta a la persona que consume, sino que afecta a todos alrededor de ellos y muchas veces no se toma en cuenta, se centra más que nada en la persona, pero no se toma en cuenta en el daño que se le está haciendo a sus familiares. Entonces yo pienso que sería más que nada concientizar en general todo el daño que causa. Había leído en un artículo de que cuando se está teniendo la terapia familiar es efectivo decirle al niño la realidad, pero no de una manera tan brusca, sino de decirle, papá está teniendo una serie de problemas, pero no es culpa tuya, sino de que es por algo que está teniendo tu padre y vamos a estar trabajando para que ya no sea así esta situación. Y esto sería como para que no afectara en su autoestima, pensando que el niño pues es el culpable de todo lo que está pasando. Y también considero que ahí es donde o sea, si se habla con el niño, porque es obviamente que el niño observa todo lo que está sucediendo y muchas veces se lo calla porque pues los papás están metidos en su mundo más que nada. Creo que si uno le platica al niño, el niño como que sería más consciente de tomar la decisión de si quiere seguir en ese mundo o no quiere seguir con, digamos que con ese rol que ha dejado el padre.
Claro, porque aquí los niños pues toman un rol que no les pertenece, que es responsabilizarse de las acciones de sus hijos, que es de sus padres, porque pues toman este papel de incluso cuidar a sus padres, Sí. o si llegaran a tener algún hermano. E incluso a veces son hasta niños más. Así que una cosa sería también como que este tipo de pláticas fueran como en las escuelas. Así se romperían como esas cosas que ya tiene normalizadas el niño, que las vaya entendiendo y que pues que vea que en realidad no está bien todo lo que está viviendo. No normalizar. No normalizarlo. De hecho, como un dato curioso que quiero decirles, es que en otro artículo que leí, es que los hijos terminaban teniendo como una especie de, no rechazo ni desprecio, sino que como una confusión a ese miembro de la familia que protegían por ser parte de este rol de ser la responsabilidad de la casa. Como que se creen el héroe a veces. Por así decirlo. En el artículo se mostró el ejemplo de una familia donde había una hermana mayor y solo su madre. Cuando su padre era el adicto al alcohol, su padre llegaba a la casa y peleaba con su madre, pero la hija defendía a la madre, pero la madre no le decía nada, no hacía algo con el padre. Es más, la madre se terminaba enojando con la hija, porque no vaya a ser de que papá se vaya a ir de la casa. Esto provocó como un resultado de que la hija tenga como una cierta, por así decirlo, impotencia y confusión con su propia madre. Como que llega a tener también como indiferencia. Sí, indiferencia. Pero bueno, en algunos casos también se ve de que pues la persona adicta no cuenta con el apoyo de su propia familia, ni esposa, ni hijos, por así decirlo. Y pues, ¿qué hacen? Abandonan a la persona. Y ahí la persona ya no tiene como el apoyo ni conciencia pues de querer salir de esa adicción. Y pues si vemos la realidad, pues existe mucha gente allá afuera abandonada, como anda en las calles, de que pues tienen familia, pero pues simplemente no la apoyaron y dejaron que fueran así. Es que también no es como de que fácil apoyar a una persona adicta y menos si no quiere ser ayudado. Hacer ayuda. Bueno, ¿ustedes qué creen que pase cuando los hijos se convierten en los papás de sus papás? Yo pienso principalmente que pierden esa etapa bonita de la infancia. No se desarrollan como debería ser, por así decirlo, tienen una maduración tan temprana que pierden el, ¿cómo se llama? El proceso para relacionarse con otras personas, que solo al centrarse en su familia y en ellos mismos, pierden como esta habilidad de conectar con más personas. Y ya que pues ellos se convierten, pues como lo dice, En padres. ajá, se convierten en padres y pues ellos, como lo comenta Alex, pierden pues lo que es su infancia, de que ellos pensaban que iba a ser una etapa bonita, donde ellos iban a, qué sé yo, a jugar con sus papás o así, pero que se convierte que ellos pues cuidan de sus papás y creo yo que ahí entra como que una convivencia, bueno, un vínculo familiar, donde se escuchan gritos y pues mucho miedo. Y es que la mayoría de las veces es como que no se dan cuenta porque lo tienen muy normalizado ya que pues crecieron así y concuerdo con Alex ya que pues tienen una maduración muy temprana de la que deberían de tener. Se pierden de poder disfrutar de esa etapa que es la infancia y que en realidad son de los primeros años que determinan cómo va a ser nuestra personalidad. Es como una base y perderte de eso por estar preocupado de atender a tus padres cuando no debería ser así. Ningún niño debería asumir esa responsabilidad que no le compete. Eso es, pues ya, eso sí debería ser la responsabilidad del padre, pero pues al estar en esta situación,
pues pasa desapercibido. Algo que no recuerdo que hayamos tocado en este podcast ha sido el cómo sería el desarrollo del niño en su adolescencia y en su adultez, qué tipo de actitudes podría tener ese niño. Yo pienso que además de la agresividad va a tener como problemas para encontrar una relación saludable, una pareja sana, tanto por comportamientos de él y porque no sabría qué comportamientos son sanos o qué comportamientos son dañinos de su pareja. Claro, porque la primera referencia que tenemos siempre es de parte de la familia, de nuestros padres. Entonces, pues ya va a haber una alteración de todo eso porque vas a tener que compararlo con cómo es tu relación de tus padres, pues eso querrías tú buscar en una relación, pero pues ya hay un problema en esto. La comparación ya no sería sana. Además, siento que surgiría un conflicto por crear una personalidad, porque ya tienes todo lo que te enseñaron en casa. El niño va a tener esta situación de violencia, pero también va a querer intentar explorar sus gustos, pero ¿cuáles gustos si no puedo desarrollarlos? No sé si me doy a entender. Sí. ¿Qué es lo que opinan acerca de esto? Como que se truncan ciertas partes y sí es cierto, no llegas a desarrollar tu propia personalidad y no, pues te limitas. De cierta forma a veces que dicen que son niños muy adultos o adultos muy niños, llega a pasar esto. O yo lo puedo relacionar con esto. Podría decirse que en vez de él adoptar una personalidad propia, pues adopta como la personalidad de que debería de tener el papá o la mamá, ¿no? Como que se adapta a ese entorno. ¿Y ustedes dónde creen que viene la necesidad de cuidar al padre o a la madre? Para mí sería pues porque ve que su padre no está como en condiciones de poder de poder quedarse por sí mismo. Ajá, de poder como sostenerse y tener como esa estabilidad y esa autoridad hacia él. La pregunta que hiciste realmente es una pregunta que nos podría hacer reflexionar a todos, tanto a los espectadores. Y es que pienso que esa necesidad de querer cuidar al papá y a la mamá, una adicción, podría venir desde la dependencia emocional hacia ellos. Siento que sería así, porque son básicamente las primeras personas con las que se relacionan. Y aunque sea algo dañino, no quiere separarse de eso, como de una manera diferente. De mí viene de esa cosa de que siempre tenemos que querer a nuestros padres, que poder romper algún vínculo y más cuando todo empieza, tomando en cuenta de que esto viene desde que en ese momento él es un niño. Obviamente no puede desligarse de su familia, de sus padres, serían sus cuidadores en ese momento, ¿no? También, sí, como mencionaste, también depende esto de lo que le enseñaron al niño. Es alguien nuevo en el mundo y se le enseñan debes de querer a tus padres o a cualquier figura que sea mayor que tú, porque es así, pero sus padres tienen estos comportamientos de adicción. ¿Qué es lo que va a hacer el niño? Va a quererlos aún así. Más bien como tratar de protegerlos o de no ver sus acciones como malas o perjudiciales. Es que también es como ya lo tiene muy normalizado. Sí. No sabría si lo que está pasando está bien o está No puede mal. identificarlo. Ajá. ¿Ustedes creen que se pueda cerrar un ciclo cuando tu papá o tu mamá sigue igual? ¿Te refieres a cerrar un ciclo de parte del hijo de forma individual o perdonar a los padres por eso? Igual podríamos sí. Pues sería como de que de los dos. Es que si yo hablo. Pues habla, o sea, se supone que tenemos que tardar hablando. Pues sí, o sea, tenemos que decir de Supongo que sí se puede perdonar al padre, pero eso no quiere decir que con eso vaya a seguir en esa
en ese mismo vínculo. Puede perdonarlo, pero él puede salirse de eso y seguir haciendo como una vida aparte. Pero ¿cómo sería ese proceso de perdón para el hijo? ¿Qué consecuencias psicológicas podría llevarle? Porque, porque el hijo, al querer intentar perdonarlo, podría recordar esos momentos que pasó y siento que podría sentirse tanto como triste, decepcionado o incluso impotente ante todo lo que vivió. Es un proceso difícil el perdonar. Es un proceso difícil. Bueno, pues creo yo que si hiciste todo lo posible por querer ayudar, pues ya sea mamá o papá, de querer, bueno, de que saliera de esa adicción, pues creo yo que ya el hijo no, por una parte no tiene por qué sentirse como culpable. Él hizo todo lo posible para que su mamá o papá saliera de esa adicción y pues ya no quedó de él, ya queda de la otra persona que es una enfermedad, pues un problema en la vida. Es que aquí es donde se debería de hablar o deberían de estar estos programas o estas pláticas hacia los niños de que no deben de ver esa normalidad y verla como una responsabilidad de ellos, porque es donde pues vienen todos estos problemas de no poder perdonar. Yo siento que para complementar esos programas para niños, también se debe concientizar a los padres Sí. acerca de todas las cosas que conlleva tener una adicción. Primero hay que prevenir el problema raíz, que sería el padre adicto. Sí, pero eso ya sería como en algún tipo de intervención terapéutica. No sé, eso ya no sería pues de parte del niño. No, también yo creo que ahí también queda que también un aporte de la persona adicta. No toda la responsabilidad va a ser obvio del hijo. Pues es que el hijo no carga con ninguna responsabilidad. No, ajá, no debería. De hecho, ¿conocen alguna limitación acerca de los programas de intervención para ese tipo de familias? Una limitación. No especificaba. Como por ejemplo, podría decir que solo hay algunas intervenciones donde solo se centran en quitarles a los hijos, a los padres con adicciones, pero siento que otra solución sería trabajarlo todo en familia para enseñarle tanto a los padres a ser mejores padres y a los hijos a cómo enfrentar de, todo este proceso de recuperación familiar de una manera saludable, que no le afecte tanto al hijo. Claro, porque una de las cosas que llega a pasar, que justamente decíamos que los padres no buscan ayuda porque creen que les van a quitar a sus hijos. Y la verdad es que no es tanto una solución el quitar al hijo porque pues va a perder un vínculo con su hijo y ya no va a haber un gran vínculo de las dos partes. Entonces lo que se debe fomentar sería poder mantener ese vínculo y fortalecerlo. Y de parte de los programas, una de las cosas que llegan a pasar los niños es que a veces es como que pasa algo contradictorio y es que llegan a pues a ver todas estas cosas tan estigmatizadas en los niños que los llegan a señalar por ser parte de esos programas. O en los mismos programas llegan a pasar por diferentes dificultades porque pues de todos modos también hay muchos niños que pasan por esas mismas etapas, que están pasando por esa etapa. Entonces... ¿Y qué creen que pase con los hijos de padres que no quieren ser ayudados? En el artículo que mencioné hace un momento, bueno, hace un rato, había puesto el ejemplo de una chica que tenía a su padre alcohólico. Él nunca quiso ir a rehabilitación, no quiso mejorar. Y lo que pasó fue que su madre hizo que tanto ella como su hija se distanciaran del padre.
tomó divorcio y pues eso le afectó de una manera a la hija, pero también le hizo sentir como una tranquilidad. ¿Qué pasa con los hijos? Ajá. Porque aquí estábamos hablando pues de que o sea, de los papás que quieren entrar a los programas, pero tienen miedo porque les van a quitar a sus hijos. Así es, ahí es como de que el papá es quien decide entrar al programa, como buscar ayuda, pues. Pero ¿qué pasa en las situaciones donde el papá no quiere, pues? O sea, ¿qué pasa con esos? Pues yo creo que depende del hijo. Quiere dejar al papá. Es que también hacer parte como algo social, hay personas que llegan a saber si los padres son adictos y ellos toman como esa iniciativa. Si se fijan, también hay muchos niños que andan pues ahí Pidiendo pidiendo dinero. dinero en la calle. Maestra, Ay, ¿quién es el hijo? ¿Qué pasaría con los hijos de padres adictos en su entorno escolar? ¿Cómo es que actuarían dentro de clases? Yo siento que aislados. O sea, se aislarían pues de las personas a lo mejor por vergüenza de cómo es mamá o papá. no quiero etiquetar, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces son como niños rebeldes y problemáticos, ya que posiblemente es lo que observan en Entre Ahora, su casa. sabiendo esto, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Creen que este hijo podría repetir los mismos patrones que su papá? ¿O podría buscar la misma salida para sentirse seguro? O sea, buscar una adicción. ahí, bueno, yo leí también que depende cómo es la conducta ya sea de mamá o papá cuando está dentro de esa adicción. O sea, ya sea que si el papá es agresivo, violento, pues, o amoroso. Depende ahí qué patrones quiera como agarrar el niño. Es que puede ser como un 50-50. Ajá. Ujú. Porque obviamente hay padres violentos que pues llegan gritando a la casa y pues los niños escuchan todo y se les queda. Y es como decir, pone que un ratito está peleando con su mamá o papá, ponle, la persona adicta, y ya los niños están acostumbrados a escuchar gritos y regaños que ya después es como, ay, pues es normal en la casa. Lo normalizan, vaya. Ujú. Y le preguntan sus vecinos de que, oye, pero ¿dónde papá? Ah, sí, es normal, pero al rato se reconcilian. Y se le queda eso ya a los niños también. Es que yo creo que ahí ya sería como de que no podríamos decir como de que, pues puede que siga el patrón, pues. ajá. Sería como de que si la persona toma la decisión de seguirlo o de romper con ese patrón más que nada. Y muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, las hijas o los hijos de padres alcohólicos, algunos no deciden no tomar alcohol porque ellos ya vivieron como de que esa experiencia, ya saben más o menos como de que qué va a pasar si tomo alcohol, y sería como de que ellos conscientemente deciden romper con ese vínculo. Ajá. Ya toman la acción a base de un trauma. Digamos. O pues ven a un familiar que ya está pedo y así. Ajá. Bueno, tomado, que ya está tomado y eso. Y puede que están conviviendo, no sé, familiar, una fiesta, así ya ven que se están poniendo, pues, ya ahorita de mala copa. Y pues se alejan porque pues ya lo vivieron en casa y es como de que, ¿para qué lo van a volver a ver? Ay, muy seguro. Yo también pienso que es un 50-50. Va a depender de los valores que el hijo aprendió externos a su familia, porque pues de su propia familia, que es lo que pudo haber aprendido. También afectan mucho lo que el niño pueda aprender fuera de esta, por maestros o por otros familiares, O por amigos. por amigos. No
es algo que podamos determinar, pero a mi punto de vista sí pienso que sería un 50-50, de que él decida seguir por el camino de las adicciones o alejar eso de su vida. ¿Y qué podremos hacer como para olvidar? Para prevenir de que el niño no caiga en las mismas acciones de sus padres. Sería primero informarle acerca de los efectos que tienen las drogas y el alcohol. Y pues qué consecuencias conductuales podrían llevarle a esa persona. Pero sería ya cuando sería, pienso que para hablar eso con ese hijo sería para cuando esté en una etapa de adolescencia, porque siendo un infante no sé si vaya a tomar toda esa información de una buena Si la comprendo. también pena. Bueno, aunque en la actualidad y ahorita ya desde chiquitos empiezan Es viendo muy sustancias. observan. Observan y pues lo hacen. Ya desde ponle 9 años. Bebé. ¿Cómo podríamos ayudar a los padres que quieren mejorar y mantener su núcleo a salvo o tener un núcleo familiar estable? Pues sí o sí poder asimilar que sí tiene un problema y que necesita ayuda. Y sería llamar pues a acudir a alguna instalación que esté especializada en este tipo de ayuda. Pues sí, para que vea para que vea que sea consciente de todo de que pues sean conscientes de que el uso de las drogas. ¿Sabes de alguna institución? Es que a mí nomás se me viene a la mente del DIF. No podemos como que, no, No, ¿verdad? no se me- Métele un video así. Es que entiendo que no nomás es el DIF. Ajá. ¿El anexo? El anexo. El anexo no sirve. Yo ya fui. Ah, yo busqué como de que centros de ayuda para los hijos de padres con adicciones. ¿Deseas alguno? No tengo dicho que tengo, pero los puedo anotar. Bueno, yo les voy a relatar, a contar un testimonio. Lo miré, por así decirlo. Bueno, yo conozco una persona que él, pues sí ha tomado, obvio, pero antes él tomaba, eran 3 días, duraba tomando, 2 o 3 días, no pasaba de mucho. Y a veces se la pasaba tomando con su hijo. A veces se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana tomando ahí juntos los dos, cantando y todo eso, pues pasándola bien. Ahí. Después viene esa situación, pues sí, un poco triste para el papá, de que su hijo tuvo un accidente y pues murió, el hijo murió. Y el papá, pues, ¿cómo se puede decir? ¿Vivir su duelo? Ajá, para vivir su duelo, él se hunde en el alcohol. Y cuando antes duraba 3 días tomando, pues ahorita ya dura 2 o 3 semanas tomando. Y pues primero empieza tomando algo leve, después un poquito más fuerte. Y pues el señor, aparte de tener a su hijo que pues falleció, tiene otro hijo. El otro muchacho es como que pues, lo deja que viva su duelo todavía de la muerte de su hermano y pues simplemente no hace nada por ayudarlo. Esa es una parte de la realidad de la sociedad. ¿Cómo ven ustedes esta historia? Pues esta sería como otra perspectiva porque habíamos mencionado que estaba la de los hijos que toman el rol de padre, pero aquí sería como lo contrario, que sería como no ver por el padre, simplemente dejarlo. Dejarlo que viva su duelo, pues. Y pues sí, a pesar que ya tiene tiempo el señor. Y ahorita el señor pues actualmente ya le vienen en todas esas consecuencias del alcohol que ya pues son síntomas de una persona que ya vomita sangre y pues, ¿cómo se dice?
Bueno, pues ya también hace sangre. Es que no sé. Pero sí son síntomas de cirrosis. Sí. Pues. A ver, dilo para que lo recuerde. Y ya te presenta síntomas de cirrosis. Pues ya el papá ya presenta síntomas. También quisiera comentarles acerca de un ejemplo que vi en una película. ¿Conocen la película de Joker? Sí. Bueno, qué bueno que la conocen. En esta película, el protagonista desde pequeño sufrió maltrato por su madre, porque su madre tomaba drogas, tomaba alcohol también, y le tuvo un maltrato psicológico y físico al protagonista. Y pues, ¿qué efecto tuvo esto? Bueno, el hijo, bueno, el protagonista no sabía cómo relacionarse con una sociedad, presentaba desnutrición, presentaba una pérdida de identidad y que tenía una necesidad de ser escuchado, de tener una atención. Tenía como que una realidad distorsionada, ¿no? Y también aquí entra lo mismo de que él adoptó el rol de, pues, digamos como de la mamá, del papá. Un rol responsable, sí, porque él era el que tenía que buscar el trabajo. Él trabajaba de payaso y adoptó este rol de ser el proveedor de la familia. Ok, ya para acabar, queremos hacer una pequeña reflexión acerca de este tema. Yo quiero concluir de que es necesario informar y concientizar a las personas acerca de las adicciones, acerca del uso de sustancias y del alcohol, y qué consecuencias tendría esto en los hijos. Que al igual de que mi compañero dio un ejemplo de una película, en realidad estas cosas o estas situaciones no están alejadas de la realidad y no llegar a normalizar estas conductas en los niños, ya que pueden ser muy perjudiciales en su desarrollo. Yo quiero agregar que también se le debería dar la importancia no solo a la persona adicta, sino a las personas que lo rodean en su núcleo familiar, ya que pues desde mi punto de vista también son personas que sufren aún más que la persona adicta. Bueno, pues yo los invito a que reflexionen un poco más sobre las adicciones, aunque no nomás son adicciones de drogas, alcohol, sino pues también existen varias adicciones como de juegos, personas compulsivas, me refiero a personas que compran pues cosas así. ¿Sí me entiendes? Sí. Si es que ustedes como espectadores llegasen a tener una pregunta acerca de este tema, podrían dejarla en los comentarios y nosotros la responderemos con mucho gusto. Pues sería todo de nuestra parte. Espero y les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse y darle Like al video. Adiós. Nos vemos. Espero y les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo y no olviden suscribirse y darle Like al video. Adiós. Nos vemos.